Gracias por acompañarnos. Ustedes son el espíritu, el alma de este programa, Saberes de mi Tierra. Y bueno, hoy les cuento que está con nosotros Juan Camilo Rivera. Él es apasionado por los alimentos y el turismo, y su espíritu aventurero, su pasión por la parrilla, lo ha llevado a estudiar cocina en Argentina. Les cuento que él es creador del curso de alimentación consciente para recuperar nuestra cultura alimentaria. Y vamos a hablar de ello, vamos a hablar sobre estos temas de alimentación en la ruralidad. Así que, pues le damos la bienvenida a Juan Camilo Rivera Jaramillo. Juan Camilo, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Juan Camilo, ¿en qué parte, en dónde se encuentra en este momento? Pues yo me encuentro en la ciudad de Medellín. Muy bien. Y a esta hora me imagino que ya el cafecito cerrero, el cafecito ese que nos da la energía para afrontar el día, ya está listo, ¿no? Sí, señor. Todos los días tomo café colombiano que hacen los campesinos, que es el mejor café del mundo. Yo mismo lo muelo y lo hago en métodos filtrados en una B60 para poderle sentir todos los sabores. Muy bien. Juan Camilo, ¿qué es esto de la alimentación consciente? Cuéntenos un poquito sobre este tema. Bueno, la alimentación consciente, primero que todo, no es alimentación saludable, es distinto. Ajá. ¿Por qué es distinto? Porque es que la alimentación consciente es más profunda, viene desde la conciencia. Ok. Conciencia en los alimentos. Y para nosotros tener conciencia en los alimentos es que debemos educarnos. ¿Qué significa? Sí, señor. ¿Qué significa educarnos en la conciencia? Entender el origen de los alimentos, o sea, las materias primas, los procesos, porque ahí vamos a entender qué usan los campesinos en el alimento, qué fertilizantes, químicos, de dónde lo traen, qué tanto viajan los alimentos. Eso es básicamente, y cómo prepararlos y cómo consumirlos. Muy bien. Y bueno, esto tiene que ver mucho con la identidad de nuestro territorio, ser consciente de quienes los preparan. ¿Cómo fue esta investigación para lograr para llegar a este tema de la alimentación consciente? Sí, señor, como usted pues hizo mi presentación, digamos esa obsesión que yo he tenido como por entender pues el bienestar y el tema de los alimentos, toda esta educación alimentaria, me llevó sobre todo con el café. Sé que me habló pues del café. Ajá. Ese fue como mi primera obsesión, porque pues uno en Colombia sabe que tenemos el mejor café, pero lo producimos y lo exportamos, pero no lo consumimos. Nosotros consumimos es el café pues malo, o sea, la pasilla. Claro, no, y además porque en algunos casos consumimos café importado, ¿no? Claro que sí, es que todas estas grandes marcas, como el café colombiano es tan bueno, pues, y todo se exporta, pues ellos lo traen de Ecuador y Perú. O sea, lo que ellos compran es la pasilla, el sobrante pues que le queda al caficultor. Entonces el café que hemos consumido toda la vida, y por eso como es tan quemado, tan amargo, toca echarle panela o azúcar. Y esa es la cultura alimentaria que tenemos nosotros. Muy bien. Y entonces, ¿cómo hacemos para lograr una alimentación consciente? Bueno, volvemos a los principios que le había dicho ahora. Ajá. Entonces, ahí nos toca educarnos en el origen, o sea, en la compra de los alimentos, en la preparación y en el consumo. ¿Y qué debemos tener en cuenta para este tema? Me imagino que ir más a las plazas de mercado donde podemos conseguir los alimentos de mano de nuestros campesinos. ¿Cómo es esto? Bueno, esa es una de las partes, o sea, si
sí es importante ir a la plaza del mercado, porque en la plaza vas a encontrar los alimentos más frescos. Claro que en un supermercado también. ¿Qué pasa en los supermercados? Que de pronto pues no te van a explicar el origen y la procedencia como te lo van a explicar en la plaza del mercado. Y de pronto van a tener ciertos alimentos con ciertos químicos o ciertos procesos que hacen que aumente su vida útil. Sí, por ponerle un ejemplo, digamos con una zanahoria. Una zanahoria en el supermercado únicamente vamos a ver la zanahoria más bonita y la zanahoria que sale del cultivo más rápido. Pues está saliendo pues antes del mes. Y digamos que una zanahoria pues se demora más pues por la naturaleza. Entonces eso es lo que hacen digamos en el supermercado. En cambio en la plaza podemos ver las zanahorias feas. Pues feas es que no son la zanahoria pues la más pulida, ¿cierto? Pero no quiere decir que no sea nutritiva. Y de pronto una zanahoria que sea de mejor semilla y que no tenga, digamos, unos procesos que aceleren el cultivo. Entonces, eso es importante, pero lo mejor sería ir directamente a la mata, pues, donde el campesino, que eso es lo que nosotros tratamos de hacer en alimentación consciente. Y por eso es muy importante, pues, digamos, hacer un tour como de café, porque ahí vas a ir donde el caficultor y vas a entender el día a día que él tiene. Muy bien. Y hablando de esto también, bueno, ya hemos hablado de lo que debemos hacer, pero ¿cuáles son los beneficios de adquirir una alimentación consciente? No, son muchísimos. Mire, es que nosotros desde los 80, sobre todo pues yo que pues nací pues por esa época, ¿cierto? Los que nacimos en esa época, nos tocó un cambio en la industria. Digamos que la industria alimentaria empezó a usar muchos químicos artificiales, muchos productos artificiales. Entonces, digamos, empezó eso del TAN, o sea, en vez de tomar jugo, pues toma el TAN, ¿cierto? El chocolate, entonces empezaron todas esas chocolatinas, digamos que es una base de leche más que de cacao. Y sobre todo lo que son las chucherías, pues el chocorramo, los chitos, todo ese tipo de cosas. Entonces digamos que la industria sí da mucho empleo, hace cosas muy bien hechas, pero a partir sobre todo del maíz, que en Estados Unidos, digamos, pues el maíz nació en México, el origen es de allá, y sobre todo de los mayas, pues y ellos nos lo compartieron pues a Colombia por Mesoamérica. Nosotros les compartimos el cacao. Entonces se desarrolló mucho en Estados Unidos porque, digamos, la fructosa del maíz sirve mucho y el almidón para endulzar y para hacer alimentos. Entonces a todos estos alimentos que estoy hablando le echan eso. Okay. Le echan pues como este maíz precisamente para potenciar sabores y para enviciar a los niños pues y a todos. Entonces eso es lo que hace la industria. Eso es más adictivo. El azúcar, cuando lo hacemos a grandes proporciones, puede ser más adictivo que la cocaína. Claro. Y bueno, quería preguntar y hablando de este tema de la alimentación consciente, ¿tiene que ver estos modismos o estas formas de ver la alimentación en cuanto al consumo de carne, al consumo vegano? ¿Esto también tiene que ver con la alimentación consciente? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, digamos, nosotros no tratamos pues tampoco de satanizar los alimentos, y nosotros no somos científicos, somos cocineros. O sea, lo que buscamos es volver al origen. Entonces, volviendo a lo que le decía ahora de los 80, digamos que nuestros abuelos, o sea, ellos no tuvieron, pues, y nuestros padres, tanto consumo de esas chucherías que hablaba ahora, pues, que creó la industria, sino que comían más sano, o sea, cosas sin tanto proceso. O sea, comían pues la fruta fresca, y eso se trata de la alimentación consciente, volver a lo fresco. Yo le pongo, por ejemplo, el ejemplo del pan. El pan que venden en supermercados es un pan ultraprocesado. Ese pan no se daña,
¿cierto? Dura pues meses y el pan está blandito. Y un pan es un alimento, o sea, es fresco. Entonces un pan a los 2 o 3 días ya tiene que poner duro. Ya se va pues como oxidando. Entonces, este pan no le pasa nada. Entonces uno tiene que empezar a indagar y revisar, hombre, cómo hace la industria pues para que un pan permanezca blandito un mes. Eso es imposible. O sea, miren las hormigas. Yo tengo finca en Amagá, Antioquia. Allá hay mucha mina de carbón. Esas hormigas de Amagá comen hasta carbón y no se comen de pan. Entonces Claro. con eso le digo todo. Los animales sí saben porque ellos no les cambiaron el gusto como a nosotros. A nosotros nos cambiaron el gusto y el gusto que la industria nos enseñó es que debemos consumir cosas dulces y saladas. Entonces, por ejemplo, usted le da a alguien una cerveza amarga o un vinagre y la gente no le gusta porque eso tan amargo, qué cosa tan maluca, ¿cierto? Pero es precisamente por ese gusto que la industria nos lo ha dañado. Y como todo lo que usted decía de la carne, ahora pues, y el tema vegano, lo que pasa es que, digamos, si nosotros en la conciencia no se trata de decir que estamos en contra de los veganos, estamos en contra de la carne, no, sino que los veganos, por ejemplo, manejan muy bien el tema de las verduras, las especies, sobre todo el tema de las harinas, entonces uno aprende de ellos, y lo mismo de la carne. Lo que busca la alimentación consciente es usar todos los cortes de la res y del cerdo, entonces usar las vísceras, usar la cabeza, ¿cierto? Usar los cortes de segunda y de tercera, no solo los cortes de primera, los del lomo. Entonces eso es lo que nosotros enseñamos y precisamente viene la conexión con el tema de asado y mi estudio en Argentina, porque en Argentina es un muy buen ejemplo de cómo usar todas las partes de la res y cómo darle valor agregado, porque ellos exportan todas las piezas de primera, todo el lomo, pero se les queda en Argentina, que es lo que consume el pueblo, las piezas de segunda y son los mejores cortes. O sea, le hablo de un vacío, le hablo de una banderita, le hablo de la entraña. Esos son pues como los cortes pues que más usan los argentinos, no pues solo el lomo ancho, el bife, el solomito, que son los cortes de primera. Lo mismo pasa también con el tema del pollo, ¿no? Hay unas partes del pollo que no se utilizan, pero que también se pueden hacer platos importantes, ¿no? Sí, mire, con el pollo es muy diciente el tema de la pechuga. Yo lo veo sobre todo en las mujeres, ya son obsesionadas que porque tienen menos grasa le quitamos el cuero. Pero para mí es la pieza, pues para la mayoría de cocineros, menos gustosa del pollo, porque es seca. Entonces Claro. usted para hacerla la tiene que marinar, es una pieza que necesita ayuda. No es como una punta de anca, un churrasco, eso no es sino echarle sal y pimienta, pues porque tiene todo el sabor, todo el jugo. Entonces en el pollo las mejores piezas son las que tienen hueso. Pues y lo mismo en la res, sino que aquí nosotros no hacemos cortes con hueso por el tema de cadena de frío, el tema de la maduración de la carne. Pero en el pollo lo que es las alitas, el contramuslo, pues son los cortes más gustosos. Ok, y en este tema de alimentación consciente, Juan Camilo, ¿nos podrías regalar un menú a nuestros oyentes que podamos preparar fácil en nuestros lugares donde nos están escuchando? Claro que sí, miren, Colombia es un país, digamos, de arroz, y usted ve que en la maceta del Tolima tenemos de los mejores arroces del mundo, eso es impresionante, porque son unos granos muy finos, con muy buen almidón, de muy buena calidad, entonces casi todas las marcas son buenas. Entonces el arroz es una buena fuente, obviamente pues lo bonito del arroz es que lo podemos mezclar con diferentes verduras, entonces mi invitación es a que pues no lo mezclemos solo pues con esas verduras que venden congeladas, que pues son la zanahoria, no sé, la alberja, sino que usemos sobre todo pimientos, nosotros tenemos muchos pimientos, pues obviamente la cebolla y el tomate, que es nuestra base, que es el hogao. Esa es muy importante para arrancar, digamos, como un plato con arroz. Pero la invitación es a que usemos caldos, o sea, no solo lo hagamos en agua, sino que también usemos los fondos que llamamos los cocineros, que son los caldos, que lo podemos hacer con verduras o con pollo,
y eso nos va a potenciar pues el sabor de nuestro arroz. Entonces ese es el plato que yo recomendaría, pues puede ser un arroz con pollo, pero en vez de hacerlo, digamos, el sofrito, darle con la ají más sabor, ¿cierto? Y usar otro tipo de verduras que estén más frescas, no esas congeladas, pues como pueden ser las zanahorias, las que mencioné ahora, pero ya potenciarlos con especies. Entonces uno le puede poner también un laurel. Hay una parte, por ejemplo, en Medellín, pues un restaurante, Salón Centro, que vende pues este arroz con pollo, pero ellos en el sofrito usan una yuca brava. La yuca brava viene del Amazonas. Entonces en el Amazonas era una yuca venenosa, ellos la domesticaron y hoy en día se llama yuca brava, y de esa sacan el casabe, pues que es la arepa de yuca, pero les queda como un vinagre. Entonces con ese vinagre hacen el sofrito como la base, y eso le potencia el sabor del arroz impresionante. Entonces en vez de ponerle la pechuga, ¿sí me entiende? Puede ser con pechuga, pero con cuero, conseguir un pollo fresco, y van a ver la diferencia. Y esa misma grasa que nos aporta el cuero y el pollo se la vamos a dar al arroz con pollo. Entonces sería un plato, digamos, económico, muy colombiano, pero muy sustancioso, nutritivo. Ese es el plato que yo recomendaría. Pues bien, Juan Camilo, ¿dónde podemos encontrarlo en redes? Y quienes quieran saber más sobre este tema de alimentación consciente, ¿dónde lo pueden conseguir? Sí, señor, pues vea, nosotros somos, muy activos en LinkedIn, y sobre todo con nuestro blog. O sea, yo soy más de escribir. Pues digamos que este método me gusta de entrevista, pues que es de los primeros que hago, porque conversar es demasiado importante. Además muy rico, ¿no? Sí, muy rico, les agradezco mucho, pero lo que más hago es escribir. Entonces nos pueden seguir en el blog de la página web alimentacionconsciente.co, consciente con SC, y van al enlace blog, y en el blog están todos los artículos. Tenemos más de 500 artículos de todos estos temas de alimentación consciente. Entonces los tenemos divididos por café, los tenemos divididos por bebidas fermentadas, los tenemos divididos por asados. Entonces yo sé que va a ser muy por conciencia, nutrición. Sí, para las personas pues va a ser una buena fuente de información. Estamos también en Instagram como alimentacionconsciente.co, y sí, nos pueden seguir también en LinkedIn, como le digo, que ahí subimos todos los artículos pues del blog cada semana. También la página es alimentacionconsciente.co en LinkedIn. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Saberes de mi Tierra, Juan Camilo. Mil gracias, y esta siempre es su casa. Mucho. Muchas gracias por la invitación, y la idea es eso, que tomemos conciencia y nos alimentemos mejor. Muy bien, y pues bueno, muy buen día. Y pues con Juan Camilo Rivera terminamos aquí Saberes de mi Tierra. Recuerden que estuvimos hablando sobre este tema de alimentación consciente. También recuerden que hablamos también sobre ecoturismo desde el tema del lago de Tota. Y por supuesto también recuerden que estuvimos hablando sobre estrategias, tecnología, desarrollo sostenible, seguridad alimentaria con Jenny Gómez. Bueno, y por supuesto también recordamos algunas cosillas que pasaron un día como hoy en nuestra ruraleta. Pues a todos muchas gracias por acompañarnos aquí en Saberes de mi Tierra. Recuerden que nuestro sitio web www.radionacional.com/exploremos tienen una cantidad de documentos, de contenidos que pueden descargar, y por supuesto seguir al pie del cañón con nuestra programación. Recuerden que en un momentito ya llega Genios en Construcción, y nosotros pues nos volvemos a escuchar muy tempranito mañana por la mañana, a partir de las 5 de la mañana en su programa Saberes de mi Tierra. Gracias por acompañarnos. Muy buen día.
Territorio, entorno, gastronomía, emprendimiento, vida saludable, familia y comunidad. Tómese un momento para conocer la tradición cultural de las diferentes regiones de nuestro país. Saberes de mi tierra, porque el campo es la clave.